Hola, no sé si me oyen. Sí, te oyes bien. Bueno, buenos días a todos los que están en la sala. Son las 9 de la mañana. Les propongo que les demos un poquito más de tiempo a las personas para que lleguen. Si les parece, unos 5 minuticos y vamos viendo cómo está el aforo. Gracias. Oye, ¿en qué parte nos podemos anotar para ir inscribiéndonos? Entonces, efectivamente, para los que ya están de pronto, mientras tanto, podrían irse registrando en la siguiente página. Ya se las envío por el chat. Gracias. Aquí está.
Bueno, buenos días a todos. ¿Confirman que me escuchan? Sí, Qué bien, gracias. Sí, buenos días. Buenos días. Muy bien, bueno, buenos días a todos. Listo, yo creo que podemos ir empezando, son las 9:05 de la mañana. Creo que podemos ir comenzando con nuestra sesión número 2, nuestro webinar número 2 de la serie Conoce tu paisaje. Anfitriones Rainforest Alliance. Entonces, si les parece, les cuento un poquito cómo va a desarrollarse la sesión. Y antes que nada, pues contarles que la sesión se está transmitiendo en vivo por Facebook y se está grabando en este momento. Lo que vamos a hacer ahora es, pues me presento primero Gustavo Rojas. Yo estoy trabajando en la iniciativa Landscape para Rainforest Alliance en la parte de Jalisco. Y estamos pues como anfitriones de este día de hoy de la serie de webinars. Vamos a empezar entonces con una pequeña presentación del proyecto para que las personas de pronto que no lo conozcan tengan una idea de qué se trata Landscale, una iniciativa de Rainforest Alliance en Sierra Tapalpa, con una pequeña presentación del gerente del proyecto, Santiago Machado, y luego pasamos a la presentación del doctor Luis David Rizo sobre temas de recursos hídricos. Al final, para que lo sepan, van a ver una ronda de preguntas o discusión directamente con el doctor Luis David. Y también les recomiendo que si tienen alguna pregunta pueden hacerlo directamente en el chat y al final las podemos recuperar para hacer las preguntas al doctor Luis David. También en Facebook hay espacio en los comentarios. Si alguien quiere tener alguna pregunta, no duden en ponerlo también en Facebook. Ahí lo vamos a ir respondiendo durante la sesión del webinar. Les recomiendo también, por último, llenen la hoja de registro que está en el chat. La voy a volver a enviar eh, para que por favor se puedan registrar en el Google Form. Aquí va de nuevo. Ok, no siendo más, entonces empezamos con la introducción de nuestro gerente de Landscape, Santiago Machado, y nos va a hacer una pequeña presentación contándonos un poco de qué se trata el proyecto, por qué estamos hablando de un paisaje, qué entendemos por paisaje. Les recordamos que estamos englobando 4 municipios, el municipio de Chiquilistlán, de Tapalpa, de San Gabriel y de Atemajac. Eso es lo que estamos englobando cuando hablamos de este paisaje. Entonces, bueno, ya no cedo el micrófono a Santiago, si estás por ahí. Gracias, Gustavo. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Vale. Porque estoy conectado desde el teléfono, no pude hacerlo con la computadora, pero listos. Escuchamos. Vale, pues buen día. Voy a hacer una presentación muy breve, no voy a proyectar nada, nada más quisiera dar una introducción para que Luis Rizo pueda empezar su participación. Y bueno, lo que quería compartirles a todos, algunos seguramente han escuchado de Landscale, otros no, y quería empezar con eso, ¿no? Hoy en día, pues entendemos que las dificultades que enfrentamos como sociedad no pueden ser atendidas de manera, Santiago, creo que tenemos... los problemas tienen que verse, ¿no? Es necesario que empezamos a entender la complejidad de los paisajes, de los territorios y de qué manera estas interacciones que hay ahí nos están afectando de manera positiva o negativa, ¿no? Y bueno, Landscale es una herramienta que ayuda a medir y a comunicar el progreso de iniciativas a escala de paisaje y que pretendemos que nos ayude tanto al sector privado, gobiernos y sociedad civil a tener información viable, ¿no? Que pueda ayudar a guiar o a incentivar las mejoras de sostenibilidad a esta escala de paisaje, ¿no? Es decir, si tenemos mejor información de cómo está dándose la sostenibilidad en una escala de paisaje, entonces podemos tener
acciones más específicas, más eficaces, y también podemos entonces promover mejores incentivos, ¿no? Entonces, bueno, esta iniciativa, esta herramienta Landscale está siendo piloteada en diversos países. Uno de ellos es México. Nosotros estamos trabajando precisamente en Sierra de Tapalpa. Y bueno, este es el piloto en el cual nosotros hemos iniciado, ¿no? El trabajo y la colaboración con el gobierno del estado. Y bueno, uno de los temas evidentemente que se ha vuelto de mayor relevancia y de mayor prioridad en Sierra de Tapalpa es el agua, ¿no? El uso del agua. Y bueno, por esa razón es que hemos iniciado un proceso de búsqueda de información, de búsqueda de los actores, de indagación respecto a la problemática y a las oportunidades que puede haber para resolver esta inquietud, ¿no? O sea, habría que entender qué tan grande o qué tan grave es el problema y qué alternativas o soluciones podemos tener. Sin embargo, todos nos han manifestado que esa es una gran preocupación, ¿no? Y bueno, pues todos sabemos que un paisaje que no cuenta con una disponibilidad de agua, no solamente en cantidad, sino en calidad, pues pone en riesgo todas sus actividades productivas y el bienestar de la sociedad que ahí habita. Entonces, por esta razón, hemos invitado al doctor David Rizo para que, bueno, nos ayude a indagar, ¿no? A poner algunas preguntas sobre la mesa, a tener una visión y una perspectiva de cómo es el funcionamiento y el aprovechamiento y la gestión, en todo caso, de los recursos hídricos y en particular del agua subterránea, con la intención de solamente pues plantear estas preguntas, invitar a una reflexión y bueno, que nos permite entonces seguir con este diálogo, ¿no? En torno al uso y a la gestión del agua de la Sierra de Tapalpa, de manera que podamos ir resolviendo, ir encontrando soluciones comunes y con las cuales todos estemos comprometidos. Entonces, bueno, yo no tomo más tiempo, creo que sería muy valioso que podamos empezar con la intervención del doctor Rizo y les agradezco a todos y a todas su tiempo y su disposición para acompañarnos, esperando que esto sea pues de mucho interés para ustedes y sobre todo pues que podamos continuar la conversación más allá de este webinar, ¿no? Buenos días, bonito viernes. Muchas gracias, Santiago. Continuamos entonces con el webinar. Seguimos con a su anfitrión de Rainforest Alliance. Les recuerdo de nuevo, yo sé que voy a ser un poco insistente con esto, les recuerdo de nuevo, por favor, llenar la lista de registro que les voy a poner de nuevo aquí en el chat. Efectivamente, como le dice Santiago, justo la idea de estos webinars es como despertar este diálogo y pues empezar también a imaginarnos en el paisaje. Y a partir de estos diferentes temas que hemos llevado, poder, digamos, plantearnos estas preguntas. Entonces, le agradecemos mucho al doctor Luis David Rizo de Celis, que nos acompaña el día de hoy. Él es del ITESO. Voy a hacer una pequeña presentación antes de que llegue. Él es doctor en Ciencias Hidrológicas por la Universidad de Málaga, con una maestría en Análisis de Riesgo Ambiental en la Universidad Politécnica de Madrid e ingeniero ambiental por el ITESO. Tiene una trayectoria centrada en la caracterización de la calidad del agua en sistemas naturales y en aplicaciones geográficas, con 18 años de experiencia en distintas áreas de ingeniería ambiental, en las que se incluye la investigación científica, consultoría para la iniciativa privada y la función pública, particularmente sobre evaluación de impacto y diseño de cartografía. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo en el ITESO, miembro del Sistema Nacional de Investigación del CONACYT y vocal académico en distintos consejos técnicos en Jalisco. Entonces, por favor, les pido que le demos la bienvenida al doctor Luis David Rizo, que nos dará pues esta pequeña presentación. Esperamos también, como les digo, si tienen preguntas, pueden dejarlos en el chat o en Facebook también, si tienen algún comentario o pregunta, pueden dejarlo en los comentarios de Facebook. Doctor Luis David, te dejo entonces el micrófono. No te estamos oyendo, creo que lo tienes en silencio. Siempre Ahora sí.
Ahora sí, ya, creo que ya me escuchan. Voy a empezar a compartir. Bueno, muchas gracias Gustavo y Santiago por esta presentación y por invitarme a formar parte de estos diálogos. Yo estoy muy contento de ver aquí gente conocida. A ver, ¿ahora ven mi presentación? ¿Ya se ve? No, estamos viendo tu pantalla con el WhatsApp. Ah, Porque, ups. o sea, menos mal no hay nada muy comprometedor. A ver, un momento. Yo quiero compartir mi presentación. ¿Ahora sí? ¿Ahora ya? Todavía no, seguimos viendo la página del Google, creo que es Google Chrome o en todo caso Internet, ahí viendo el WhatsApp, todavía no vemos tu pantalla. A ver. Bueno. Un segundito, a ver. Voy a dejar de compartir aquí y intentaré que ahora sí. Ahora sí estamos viendo tu pantalla, todavía no está en modo presentación. Gustavo, te informo que el chat no está funcionando. Muchas gracias, ya verificamos con nuestros amigos de A ver. producción. ¿Ahora pueden ver mi presentación? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, decía que agradezco mucho la invitación de Santiago y de Gustavo y de todo el equipo de Landscale, del proyecto en sí y de esta oportunidad de hablar sobre temas que se tocan poco a pesar de lo importantes que son, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a detener más en presentaciones. Ya dijeron que trabajo en el ITESO, ahí estoy de tiempo completo. Y mi pasión y mi trabajo tiene que ver con la clase particularmente de gestión de cuencas y territorio por ingenieros ambientales, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar un poco con recordar algunos datos que a veces se nos pueden ir pasando sobre la distribución del agua, además de algunas reflexiones sobre los términos que utilizamos. Luego hablaré sobre precisamente estos conceptos, a ver si podemos dar la vuelta y empezar a nuestra mente al menos y en nuestro lenguaje ir utilizando otros términos con objeto de que también vaya reflejándose en una mejor gestión de esto tan valioso que son los recursos hídricos, ¿no? Finalmente haré un cierre con lo que hemos comentado y en el camino yo estaría encantado de que me estuvieran interrumpiendo y que fuera más un diálogo que un monólogo, ¿no? Si no, de cualquier forma, al final podremos hacer una conversación. Bueno, para todo el mundo es indiscutible la importancia vital que tienen los recursos hídricos, ¿no? Todos hemos escuchado que las civilizaciones, las ciudades han florecido cerca de manantiales importantes, de las actividades para alimentación, para riego, para transporte, la industria, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos dependiendo de los recursos hídricos y de los ecosistemas que los albergan. Sin embargo, es cada vez más frecuente ver imágenes en las que los efluentes, las descargas de aguas residuales se llevan a cabo convertidos directamente en nuestras fuentes de agua. Y no es difícil ver escenas de niños o de personas que en general van de alguna forma relativizando o van haciendo cada vez más normal, van normalizando estar en contacto con residuos. Esta es una foto de Indonesia, pero esta otra del lado derecho es una foto del río Santiago, cerca del arroyo del Hogado, aquí cerca en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Entonces es cada vez más común esto. Y posiblemente se deba
a esta falta de conciencia sobre el ciclo hidrológico. Es verdad que desde kinder, desde primaria, tenemos una idea de lo que es el ciclo hidrológico, pero tal vez hemos ido olvidando esta fragilidad en el equilibrio que tiene algo de lo que dependemos tanto. Entonces quería compartir con ustedes algunas reflexiones, ¿no? Si yo ahora mismo les dijera, quiero hacer un símil de los avances que hemos hecho con la cultura forestal, a diferencia de la cultura en los recursos hídricos. Si yo les hablara ahora mismo de un bosque y les planteara que este bosque representa fundamentalmente un almacén de madera, posiblemente, quiero pensar y estoy seguro que la mayor parte de ustedes me dirían que esto es una aberración. Un bosque, por supuesto, que no es un almacén de madera. Un bosque, más allá de los recursos para construcción o para crear cosas con dicho recurso, representa mucho más. Un bosque supone un equilibrio de nichos ecológicos importantes. Un bosque retiene suelo, puede fomentar la capacidad de retener agua, de ser un termorregulador, ¿no? Puede hacer que el clima local sea mucho mejor regulado, alberga especies importantes de fauna, de insectos, etcétera. Es decir, hemos ido aprendiendo desde la segunda mitad del siglo XX, o finales del siglo XX al menos, que el bosque es algo más que un almacén de madera. Ya tenemos bastante claro que vale la pena cuidarlo. Vale la pena cuidarlo porque nos cuesta mucho menos que el material de construcción tratar de arreglarlo, ¿no? Sin embargo, seguimos viendo cómo nuestros acuíferos, nuestros ríos, nuestros lagos, en fin, todos estos ecosistemas que albergan los recursos hídricos, seguimos considerándolos un almacén, un conducto por el que pasa agua, ¿no? Entonces espero que a partir de este siglo, al menos, que durante este milenio, ya llevamos una década, vayamos dando ese paso y tengamos una conciencia distinta. Y ya no hablemos de la gestión del agua o los apuntes sobre la gestión del agua, porque lo importante en sí no es el recurso que utilizamos, sino todo lo demás, ¿no? Llegaremos a aprender entonces que los acuíferos, los ríos, los lagos, suponen un ecosistema completo y podremos acuñar el término de gestión hidrológica, gestión de ecosistemas hídricos, y dejemos a un lado ya esto de la Comisión Nacional del Agua, Comisión Estatal del Agua, Sistema Intermunicipal del Agua. No, vamos a tratar de verlo como un todo. Y aquí me parece muy pertinente, hablando del enfoque que tiene Landscale, tan interesante que nos platicó ahora Santiago. El paisaje supone pues el reflejo de muchas otras cosas que ocurren en el sistema, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo la esperanza de que, bueno, yo y muchos autores, muchos académicos, de que demos este paso y ya no tomemos el agua como un insumo nada más, sino como un insumo que forma parte de un ecosistema mucho más complejo, que tenemos que cuidar con objeto de subsistir como especie y particularmente como nación, como lo veremos ahora, ¿no? Este discurso sobre cambiar el enfoque y utilizar la analogía de madera y agua y empezar a hablar de gestión forestal y gestión hidrológica, no es solamente mi discurso, ¿no? Esta idea viene del libro de Pedro Arrojo, que junto con muchas personas que forman parte de esta nueva cultura del agua, tratan de empezar a inculcar, ¿no? Es un académico muy reconocido que ahora está trabajando con la ONU, es el relator especial para temas de gestión y saneamiento de agua en el mundo. Acaba de estar aquí en Guadalajara y fue bastante interesante su aportación en la Cámara de Senadores y en las visitas que tuvo aquí con Andrés Manuel López Obrador y Alfaro sobre el tema de
Zapotillo, ¿no? Pues bueno, yo les voy a contar un poco más de lo que dicen los académicos, ¿no? En teoría, según los estudiosos de la gobernanza del agua, tendría que estar equilibrada una terna de tres instrumentos muy importantes, de tres ejes, ¿no? La gobernanza adecuada de estos ecosistemas hidrológicos debería estar, por supuesto, con un gobierno fuerte, un Estado que procure que el recurso siga siendo público, en concierto con una sociedad fortalecida, ya sea una sociedad organizada a partir de asociaciones de la sociedad civil o no. Simplemente que los ciudadanos, todos los actores involucrados en algo tan transversal como puede ser la gestión de los recursos hídricos, esté involucrada y su participación se vea reflejada, ya sea en un consejo o en algún tipo de iniciativas como esta, ¿no? Estos webinars de Landscape también tienen esa noción, como yo entiendo, ¿no? Entonces la idea es que estén unidos el gobierno y la sociedad en contacto con instrumentos técnicos, ¿no? Ciencia, gobierno, con un Estado fortalecido, y la sociedad organizada o no, deben estar en contacto de forma equilibrada para lograr una gestión adecuada de los recursos hídricos. Eso es lo que se ha visto que ocurre en otros países. También por eso, posiblemente, el escepticismo que hay en México, ¿no? Se dice que este balance entre estos tres sectores se da en una sociedad que está debidamente desarrollada desde el punto de vista democrático. Y posiblemente por eso en México se tiene esa resistencia todavía a considerar que esto es posible. Y se ha visto en otros estados, ¿no? Donde hay una buena gobernabilidad, también hay una gestión adecuada de los ecosistemas hídricos. Es un buen reflejo de lo que ocurre en un lugar, ¿no? Hay muchos trabajos al respecto. El caso de México es particularmente interesante para autores como Pedro Arrojo, como Esteban Castro, como Stephen Foster. Creo que puede ser interesante si los van revisando. Yo les voy a pasar algunas referencias simples. Yo les comentaba que imparto la clase de gestión de cuencas y territorio. Y en la clase, que es para ingenieros ambientales, veo que es importante dar algunos pasos atrás y situarnos, ¿no? Ya se habla de la cuenca como una unidad de gestión básica, una forma fundamental, una forma integral de llevar a cabo la gestión de recursos hídricos. Esto tiene sentido porque los ecosistemas hidrológicos pues no tienen en cuenta cuáles son las divisiones políticas, no dejan de circular porque aquí comienza un estado o un municipio, sino que tienen ciertos límites naturales. Esta delimitación tenemos que tratar de entenderla para movernos de forma más adecuada por el territorio, para tener una mejor gestión, ¿no? Hay que entender las partes de una cuenca, por supuesto, bueno, los parteaguas, los afluentes principales, los tributarios, el eje de drenaje, el cauce principal, etcétera, ¿no? Pero una cosa importante aquí entonces es tratar de recordar que, digamos, en la clasificación general conceptual podremos tener dos tipos de cuencas, una cuenca de tipo hidrográfica y una cuenca hidrológica. Bueno, ¿cuál es la diferencia? La cuenca hidrográfica describe lo que ocurre con los recursos hídricos. Una cuenca hidrológica, una watershed en inglés, habla de la hidrografía, los recursos hídricos superficiales, a diferencia del concepto de hidrológica, que también toma en cuenta las divisorias que pueda haber debajo del subsuelo. ¿Cómo está delimitado el sistema hidrogeológico? Esto es importante, porque si recordamos en el mundo, de lo que vimos de toda la vida y lo que siempre repetimos, todo el mundo sabe que la mayor parte del agua en el planeta es agua salada. Esto es un dato que todo el mundo recordamos. Solamente el 2.5% del agua en el mundo corresponde a agua dulce. Es agua dulce
de la que nosotros dependemos, a diferencia del 97.5% de todo el agua en la, digamos, en la geodinámica externa, en la superficie del planeta. Solo el 2.5% es agua dulce. Bien, hasta ahí todos recordamos este dato. ¿Qué pasa si tratamos de hacer un zoom en esta distribución del agua dulce? Creo que aquí ya empezamos a fallar, por lo menos a mí y a mis alumnos a veces se nos va olvidando, ¿no? Pues resulta que del agua dulce, el 70% casi está en forma de glaciares, en forma de agua congelada, como hielo y nieve. Únicamente el 0.4% del 2.5% está en forma de arroyos, presas, lagos, ríos, etcétera, 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 de manera superficial. Entonces, tenemos un 30%, poco más del 30% del 2.5% que está como agua subterránea. ¿A qué me refiero con agua subterránea? Bueno, me refiero a la circulación de dicho recurso por los poros, por el movimiento intergranular, por las rocas, ¿no? Bueno, hay muchos tipos de acuíferos, puede haber acuíferos kársticos, puede haber acuíferos como los que estoy mostrando aquí, de que son porosos, de tipo detrítico, puede haber acuíferos fracturados, como el que está aquí abajo de la ciudad de Guadalajara y como el que está en Tapalpa. Pero bueno, esencialmente, lo que quiero aquí es que recordemos que aunque el 30% del agua potable a escala mundial, es decir, del 2.5%, corresponde con agua potable, ya dijimos que casi el 70% está en forma de glaciares, de tal manera que no es posible aprovecharlo. Por lo tanto, se puede decir que el 97% de los recursos hídricos aprovechables en el planeta es agua subterránea. Entonces, valdría la pena poner el acento ahí, ¿no? Hay que recordar también que el agua subterránea, en general, puede ser menos vulnerable a la contaminación, aunque también tiene cierta vulnerabilidad, como lo comentaremos en un momento más, y también es menos susceptible y menos frágil a los episodios de sequía. ¿Por qué? Porque, bueno, está de cierta manera protegida por el subsuelo y puede ser menos susceptible a estos problemas de evaporación o de pérdida del recurso en sí, ¿no? Tiene cierta protección. A nivel mundial, casi la mitad de la población depende de esta fuente y casi la mitad del riego en el planeta proviene de agua subterránea. 2.500 millones de personas se abastecen de agua subterránea como su única fuente del agua, de agua para subsistir. Entonces, si recordamos que en México el 70% de las ciudades depende del agua subterránea y que la mayor parte de la industria, precisamente por su gran calidad, depende del agua subterránea. Entonces, vamos a recordar que tiene cierta limitación y necesita cierto grado de protección, ¿no? Tal vez como el agua subterránea no se ve, está por debajo de la superficie, es esta reticencia a verlo, a tomarlo en cuenta. Que voy a hacer aquí tratar de destapar un poquito y recordar de qué manera se puede contaminar el agua subterránea. Parece bastante obvio, pero creo que vale la pena que lo tengamos en mente, sobre todo si está tan escondido, ¿no? Puede haber una contaminación del recurso si hay un vertido, un derrame de sustancias en un hoyo. Típicamente esto lo hemos visto desafortunadamente por todos lados. Vemos cómo hay vertidos que simplemente se tapan en alguna oquedad, en alguna forma de la geomorfología, ¿no? Suelen utilizarse para guardar cosas, ¿no? Otra cosa que no vemos también es que si seguimos utilizando nuestros cauces de agua superficial como colectores de residuales,
Si recordamos el ciclo hidrológico, podemos ver que siempre llega a haber interacción entre el agua superficial y el agua subterránea. Depende en qué época del año nos encontremos y la configuración del sistema. Sin embargo, es muy común que haya contaminación del agua subterránea debido a la recarga que pueda haber por arroyos o por ríos. Eso también lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Otra forma común, bueno, la industria ha sido el villano señalado durante mucho tiempo debido a estos vertidos que suele haber, tal vez no en gran magnitud, pero sí con mayor toxicidad. Hay mayor peligrosidad debido a los derrames que puede haber por parte de la industria, ya sea debido a un accidente o los típicos pozos que deliberadamente se suelen utilizar para inyectar, digamos, componentes que no le sirven a una industria en general, ¿no? Otra cosa que también está muy relacionada con la industria es la pérdida de tanques de almacenamiento, ¿no? Las típicas fugas en los contenedores que tienen sustancias que no queremos que lleguen al acuífero, que no queremos que lleguen a esta formación geológica que almacena y transmite agua a una tasa que nos conviene, ¿no? Otra cosa que también se ve mucho en Tapalpa, ahora nos iremos un poco más a Tapalpa, estamos hablando más en general, pero lo comentaremos. Esta instalación tradicional de fosas sépticas, que en su momento se consideraba una técnica, pues, normal para llevar a cabo el saneamiento de los vertidos. Bueno, se ha visto que también puede tener un problema de contaminación del mismo pozo al que nos estamos abasteciendo, ¿no? Entonces, tenemos una industria que está desarrollándose, tenemos vertidos al arroyo, tenemos problemas para controlar la industria y para sanear las aguas residuales. Bueno, se verá reflejado después en la calidad de los recursos hídricos subterráneos que estamos almacenando, ¿no? La ganadería también ha jugado un papel importante en aportar nutrientes de más, digamos, al suelo, que después pueden percolar, infiltrarse y recargar el agua subterránea, ¿no? También recordamos, si tenemos un montón de fugas del agua de abastecimiento, agua potable, que ya invertimos en potabilizarla, en abastecer, en tratar de bombear a todos los habitantes, y aún así tenemos pérdidas de casi el 40%, imagínense qué pérdidas tenemos en cuanto a fugas del sistema de drenaje. Pues puedo apostar a que tenemos una buena parte del drenaje, está en contacto con el acuífero, están constantemente, bueno, también hay una dilución, ¿no? De parte de esta agua de abastecimiento, pero tenemos un problema, ¿no? Otra buena intención, como la construcción de humedales, ¿no? De humedales, de lagunas de oxidación, también puede ser un problema, porque si estas lagunas, estos humedales para tratar el agua residual y después vertir a nuestros cauces con una mejor calidad, no se llevan a cabo en una zona con la geología correspondiente, una geología que permita que haya una baja infiltración, una baja permeabilidad, podríamos estar contaminando nuestro acuífero directamente a pesar de tener una muy buena intención, ¿no? Y bueno, no podemos olvidar las actividades de agricultura, sobre todo la agricultura que es extensiva, que utiliza tantos pesticidas, tantos fertilizantes que pueden acabar por sobrenutrir el suelo, desplazar otro tipo de componentes y llegar al agua superficial y posteriormente al agua subterránea, bueno, son un problema, ¿no? Particularmente en Tapalpa tal vez tenemos que reflexionar si estos cambios en el uso del suelo que después se reflejan en problemas de calidad del agua son compatibles. Si la agricultura intensiva de ciertos cultivos con un gran potencial en cuanto al momentáneo poder de exportación, tal vez, conviene cambiarlo por la vocación forestal, de turismo y de otro tipo de actividades que se habían hecho tradicionalmente en los últimos años, ¿no?
Pues bueno, yo lo menciono mucho porque si una ciudad, si una población tan importante para la región, por su trascendencia social, por su emblemática figura como lo es Tapalpa, si estas poblaciones tienen una intención de acercarse a la sustentabilidad, de cuidar sus paisajes, de tener una mejor forma de abastecimiento de agua subterránea, bueno, tendrá que empezar por cuidar sus fuentes de abastecimiento. Porque una vez que un acuífero ha sido contaminado, el proceso para llevar a cabo la remediación puede ser técnicamente muy complejo, es bastante caro y dilatado en el tiempo, y a pesar de este esfuerzo, con los mejores esfuerzos de técnicos bien calificados, podemos no lograr recobrar las condiciones originales de este sistema hidrogeológico, ¿no? Entonces, vale más la pena prevenir que lamentar, como siempre se dice, y para eso existen ciertas herramientas, ¿no? Si tenemos un acuífero que ha sido identificado como altamente frágil, altamente susceptible a un problema de contaminación, y nosotros mostramos, por ejemplo, un mapa de vulnerabilidad a la contaminación, perdón por mi comercial, pero es lo que solemos hacer, son herramientas cartográficas que nos permiten decir, ojo, este acuífero es una fuente de abastecimiento importante para la población. Si instalamos algo tan necesario como un relleno sanitario, debido al modelo económico que sigue vigente, si instalamos aquí el relleno sanitario, nos puede salir mucho más caro en términos de buscar fuentes de agua para abastecimiento de lugares cada vez más lejanos. Nos puede salir más caro en términos de salud pública. Entonces, si hay que hacer un relleno sanitario, vamos a hacerlo, pero no aquí. Vamos a hacerlo en otro lugar que, de acuerdo con la geología, la topografía, las variables del medio físico, del medio natural, nos han enseñado que al menos es menos frágil. Esto está conectado también con impacto ambiental, con todas estas herramientas que procuran que la vocación del suelo sea más adecuada, que busquemos hacer el menor impacto, el menor daño posible en sitios que previamente han sido ya, digamos, alterados y pueden aprovecharse mejor, ¿no? El panorama mundial es inquietante, ¿no? De acuerdo con las proyecciones que se han hecho para 2024, que ya está bastante cerca, habrá 4.300 millones de personas que tienen un problema de escasez. No reciben la cantidad de agua necesaria para desarrollar sus actividades. México es uno de esos países que están en rojo, que hay una demanda extrema, particularmente en el centro y norte, como ya hablaremos ahora. En 2024 también se apunta a que, además del problema de escasez, habrá 600 millones de personas en 2 años que tengan agua. Sin embargo, la calidad de esa agua no va a ser adecuada para los fines que ellos están utilizando, para beber, para contacto con el cuerpo, para todas sus actividades. No va a ser adecuada la calidad. Y el panorama para 2050 es todavía peor. No lo puse aquí, pero habla de que se va a duplicar esta cantidad. En torno a 9,000 millones de personas no tendrán agua suficiente para sus actividades. Si hacemos un zoom en México, vemos esto, ¿no? Tenemos un país de casi 130 millones de habitantes, donde la distribución ha sido muy particular. La mayor parte de las grandes ciudades están lejos de la playa, están en el centro del continente. Entonces, todos estos avances que ha habido para tratar de desalinizar agua de mar de forma cada vez más barata y más eficiente desde el punto de vista energético, va a ser mucho más complicado llevarlo a cabo en México, porque estamos en ciudades con una gran altitud, y eso supone un obstáculo para bombear agua hasta dichas ciudades,
De acuerdo con datos oficiales, tenemos 70% de los ríos contaminados y 30% de acuíferos sobreexplotados. Ahora hablaremos sobre el término de acuíferos, cómo está catalogado. Pero bueno, el punto es que si México tiene todas sus ciudades, excepto por tal vez Tijuana, todas las grandes ciudades mexicanas están en el centro del continente, a una gran altitud, que bombear agua desde la playa será cada vez más difícil. Entonces, el único camino para subsistir como nación es hacer las paces con nuestros ríos acuíferos. Tal vez por eso, en su momento, precisamente el redactor de la ONU dijo que México será un país líder en el cuidado de ríos acuíferos. Esto no lo dijo por alabar las decisiones gubernamentales, lo dijo por alarmarnos y hacernos ver que la única manera de que México siga subsistiendo, particularmente Atapalpa, es que hagamos las paces con nuestros sistemas hidrológicos continentales, más allá de tratar de desalinizar agua del mar, ¿no? Actualmente, bueno, esto es de 2015, la disponibilidad de acuíferos de la Conagua se publica, esto ya es de 2020, en la página de Conagua, ¿no? Vamos a hacer algunos ejemplos de cómo se delimitan los acuíferos por ejemplo, en Estados Unidos. Tenemos acuíferos de tipo fracturado, tenemos acuíferos de tipo kárstico, tenemos acuíferos volcánicos, tenemos acuíferos detríticos y tenemos zonas donde no hay acuíferos, ¿no? Hay zonas donde hay una formación geológica que pues no almacena ni transmite agua a una tasa que nos interesa. Pueden ser acuífludos, pueden ser acuitardos, pueden ser acuífugos, en fin. Otras zonas donde no hay acuíferos, ¿no? Esto es en Estados Unidos. Esto es en Gran Bretaña, ¿no? Aquí tenemos un zoom de la zona de Gales. Tenemos lugares donde hay acuíferos de areniscas, acuíferos kárticos, distintas épocas geológicas, pero hay zonas en blanco donde no hay acuíferos. Lo mismo en España. Hay acuíferos volcánicos, fracturados, etcétera. Bueno, en México no lo hemos logrado, a pesar de lo que ocurre, por ejemplo, en Guatemala. Tenemos un territorio con sus acuíferos bien delimitados. Tenemos mucho que aprender de lugares como Estados Unidos, Europa, Canadá, pero también de zonas que en principio consideraríamos como con menos potencial o menos poder, ¿no? En México así tenemos delimitados nuestros acuíferos. Esta es la manera en que gestionamos el agua subterránea. Todo el territorio está simplemente partido. Esto lo entiendo porque tiene una justificación jurídica. El problema es que este es el mapa para gestionar el agua en México. Y si hacemos un zoom a la zona de Tapalpa, vemos algo así. Un montón de polígonos en todo el territorio que definen si un acuífero tiene disponibilidad o no. En 2015 se consideraba que Tapalpa tenía una disponibilidad de 4 hectómetros cúbicos, 4 millones de metros cúbicos, ¿no? Digamos, 4 veces el Estadio Jalisco lleno de agua. Esa era la disponibilidad en 2015. Súbitamente, 2 años después, en 2017, cambió y se decidió que, de acuerdo con esta delimitación, considerando la recarga estimada y la extracción estimada de agua, ya se consideraba una zona en déficit. Y en 2017 se declaró en veda. No hay más concesiones y hay 0 disponibilidad de agua subterránea, 0 hectómetros cúbicos para este año. Bueno, en 2020, lo revisé esta mañana, y cambió y ya hay una disponibilidad de 1 hectómetro cúbico para dotar de concesiones. Bueno, eso parecería una buena noticia, quiere decir que estamos recuperando y que la recarga de este acuífero es superior a la extracción. Bueno, sería una buena noticia. Sin embargo, debido a esta delimitación que imposibilita tener una cuantificación adecuada del acuífero, no me encuentro muy, bueno, no nos encontramos los académicos dedicados a este tema
muy optimistas debido a tener esta disponibilidad, ¿no? Sobre todo viendo los cambios de uso de suelo que ha habido tan importantes, ¿no? Cuando tratamos de estudiar la complejidad de los recursos hídricos en un territorio tan importante como Tapalpa, como comentaba antes, un territorio con estas cascadas, con estas formaciones, como emblema jalisciense, lo que encontramos es un polígono que nos imposibilita tener un adecuado modelo conceptual del territorio, conocer estas interacciones que hay del agua superficial con los sistemas hidrogeológicos, con los manantiales, etcétera. No hay muchas mediciones. Entonces, abonado el problema que tenemos en México, en el que las divisorias hidrológicas, como comentamos al principio, que consideran las aguas subterráneas, divisorias hidrogeológicas, no tienen que ver, no necesariamente se relacionan con las aguas superficiales. Bueno, la delimitación de acuíferos en México sí responde a divisorias hidrográficas, incluso a límites municipales u otras circunscripciones políticas, así como incluso a caminos y carreteras, no tienen un criterio hidrogeológico, sino un criterio jurídico. Y esto tampoco ayuda a tener una buena fotografía para tomar decisiones, ¿no? Claro que Tapalpa preocupa a Jalisco, ¿no? Ver si estas apuestas que estamos haciendo en cuanto a agricultura convendría hacer, ¿no? De acuerdo con datos oficiales, Jalisco ya enfrentaba del periodo pasado una situación bastante adversa, ¿no? Se nos ha olvidado el buffer, el recurso clave que puede suponer el agua subterránea en un escenario de cambio climático, ¿no? Lo comentamos antes, es menos susceptible a contaminación por estar protegido y, por supuesto, también menos frágil a episodios de sequía, ¿no? A nivel municipal, se estima que el 93% del agua para riego proviene del subsuelo, del acuífero. Entonces, es un tema fundamental porque en torno a 50,000 personas dependen de esta fuente como su única alternativa. Creo que no estamos viendo el problema real y estas manifestaciones de problemas de la gestión solamente es una pequeña parte del problema que tenemos que atacar. Es difícil gestionar algo si no se tiene un conocimiento adecuado del panorama, ¿no? Me gusta la analogía que hay del iceberg, ¿no? Tal vez estas manifestaciones de problemas al ver manantiales más secos, menores caudales en lo que recarga la cascada del Nogal, menores tasas de recarga, más vertidos de ciertos agrotóxicos, etcétera, solamente es una parte pequeña del problema y tal vez sigue escondida una buena parte de esa problemática y posiblemente la importancia que puede tener este recurso, ¿no? Tal vez por eso el siguiente año se va a hablar mucho más de agua subterránea a nivel mundial. El Día Mundial del Agua, que espero que algún día se llame Día Mundial de los Recursos o de los Ecosistemas Hidrológicos en lugar del agua, va a tratar fundamentalmente sobre agua subterránea, ¿no? Tratar de hacer visible lo invisible, tratar de desenmascarar este recurso del que dependemos de tal forma. Y para eso hay instrumentos técnicos que nos pueden ayudar, ¿no? Les comentaba antes, tenemos herramientas que, considerando muchas variables, como la profundidad a la que se encuentra el agua subterránea, la forma en que se va recargando con agua de lluvia, qué geología tiene, qué suelos, si hay mucha pendiente o no, porque claro, en una zona que esté muy inclinada hay menos recarga que en una zona plana, ¿no? Eso ya lo vamos a ir entendiendo. Y la permeabilidad, ¿no? Claro, Guadalajara no es no es la panacea, pero es un ejemplo cercano de pasitos que hemos ido dando para gestionar mejor el agua subterránea, ¿no?
es una zona compleja, tenemos un montón de información geológica, como también ocurre en Tapalpa. Le hemos ido actualizando, ¿no? Estos mapas que había de los 70, pues los fuimos digitalizando, vemos cómo ha crecido la ciudad de una forma desmesurada y podemos tener una delimitación más correcta, ¿no? A diferencia de lo que se utiliza a escala administrativa, bueno, ya podemos tener en Guadalajara un sistema hidrogeológico delimitado de acuerdo con otros criterios que tienen que ver con cosas más importantes, ¿no? Por ejemplo, esta línea negra con blanco corresponde con los acuíferos, así denominados por la Comisión Nacional del Agua, y esta línea roja es una delimitación que tiene criterios hidrogeológicos, ¿no? Por ejemplo, no tiene caso dividir Atemajac y Toluquilla si es un solo sistema desde el punto de vista del agua subterránea. Es una zona bastante plana, a diferencia de también lo que ocurre en Tapalpa, ¿no? Pero bueno, ya podemos ir viendo aquí que con la información que tenemos ahora, piezometría actualizada y la colaboración particularmente de mis compañeros de Ingeniería Civil del ITESO, podemos ir construyendo un mapa hidrogeológico, ¿no? Tenemos visitas que ya nos hemos encargado de caracterizar esta zona volcánica parecida a Chapala. Tenemos un montón de sondeos de distintos años, tenemos manantiales, la piezometría, podemos determinar cuál es el sentido general de flujo del agua subterránea y a partir de eso y del pensamiento en 3D, ¿qué quiero decir esto? Bueno, de ver que hay que tratar de considerar la configuración compleja de un sistema de agua subterránea y de la repercusión que tiene lo que ocurra en la superficie con nuestras mismas fuentes de abastecimiento, ¿no? Podemos crear mapas que nos hablen de la recarga directa que pueda haber en las zonas verdes, qué zonas de la ciudad tenemos que cuidar más, qué zonas tienen una recarga más reciente, qué zonas tienen un contacto con la cámara magmática cerca de la primavera. Bueno, podemos ir tomando decisiones a partir de un montón de variables, un montón de mapas, que bueno, es lo que nos dedicamos, y finalmente tener una cartografía que nos ayuden a tomar decisiones. Bueno, si hay que hacer un relleno sanitario, hagámoslo ya no cerca de una zona con mayor vulnerabilidad, con mayor fragilidad a estos vertidos. Hagámoslo en una parte que no comprometa nuestras fuentes de agua. Ya hemos visto que hay ciertas evidencias de el acuífero contaminado por las actividades que ocurren aguas arriba. Entonces, estamos cambiando de paradigma. En Guadalajara ya hemos estado colaborando tanto con el gobierno como con otras unidades con tal de que esto vaya cambiando, ¿no? Entonces, sí hay esperanza, sí es fácil ser más prácticos y empezar a cuidar nuestros acuíferos, ya no tanto por este ecologismo y esta idea romántica de tener un compromiso con el planeta, ¿no? También deberíamos cuidar, como dice Pedro Rojo, a la gallina de los huevos de oro. Si empezamos a dilapidar nuestro futuro por lo inmediato que pueda ser una ganancia, nos estaremos equivocando, ¿no? Entonces vale la pena hacer un mejor aprovechamiento, descubrir el resto del iceberg y tratar de ver este potencial que tiene el agua subterránea y, bueno, tratar de hacer una nueva caracterización, ¿no? El último estudio que se hizo sobre el agua subterránea a escala del municipio o a escala de la Sierra de Tapalpa es de los años 70. Me parece que fue del 73, o sea, hace 48 años que no ha habido un estudio que pretenda llevar a cabo una caracterización del agua subterránea en Tapalpa. Entonces, vale la pena tratar de conocer mejor nuestros recursos para de esta manera tomar decisiones y no tener que mudarnos, no tener que convertirnos en estos refugiados del cambio climático, ¿no? Entonces, mi trabajo como investigador, nuestro equipo científico, procura utilizar toda la información previa posible y la que proporcionan nuestras instituciones, ya sean nacionales o internacionales,
para organizarla mejor, tratar de sacarle todo el jugo posible, llevar a cabo trabajo de campo para contrastar, para validar esto, y en función de los resultados que tengamos de laboratorio, a partir de estos 3 ejes, bueno, alimentar un sistema de información geográfica que nos permita crear cartografía y tomar decisiones. Yo sigo defendiendo que la utilización de mapas puede ser una buena ruta para mejorar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya para cerrar, solamente quiero comentar que vale la pena acuñar estos nuevos términos, ¿no? Y grabarnos en la mente que es mejor considerar un ecosistema hidrológico y no nada más el recurso que nos provee. Vamos promoviendo, vamos desarrollando y vamos alentando, presionando también para que se lleven a cabo estudios del agua subterránea y tengamos un panorama de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Lo peor es la cochina duda. Si no tenemos certidumbre sobre nuestros recursos, vamos a estar dando palos de ciego, como se dice por ahí, ¿no? Vale la pena conocer nuestros recursos, medirlos adecuadamente y tomar decisiones, ¿no? Esto va a ser lo mejor. Claro que se puede mejorar la legislación, siempre lo decimos. Las leyes son perfectibles, pero ahora mismo, si tan solo hubiera mayor inspección, mayor vigilancia del cumplimiento de las leyes, otro gallo cantaría, ¿no? Y también promover estas lagunas de conocimiento o de especialistas que estén ahí tomando decisiones, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que estos consejos, que estos comités, tanto ciudadanos como técnicos o académicos, vayan permeando un poco más en las decisiones, ¿no? Ha sido un placer estar aquí con ustedes y espero que lo podamos dialogar más. Muchísimas gracias por esta excelente presentación. Hemos hecho todo un viaje, ¿no? En temas de recursos hídricos. Empezamos por esta idea de cambiar la perspectiva de lo que es el agua, no hablar, digamos, de recurso agua, sino más bien de ecosistemas hídricos. Hablamos también de cómo se da este trabajo concertado y creo que ese trabajo, digamos, como de gobernanza y de trabajo colaborativo es justamente uno de los objetivos de Landscale. Tenemos la ciencia, tenemos el Estado y también la sociedad civil, o digamos, la sociedad, tratando de trabajar todos hacia objetivos comunes y creo que ese es como uno de los grandes productos que podemos tener con Landscale. Quería también, digamos, mencionar un poco esto que me parece importante de tu presentación, Luis David. Y bueno, creo que también nos queda también muy presente cómo se está, digamos, afectando estas aguas subterráneas que tenemos, pues muy poco visibles obviamente por las subterráneas, pero pues ya tenemos un poquito una idea además de cómo la actividad humana puede tener ese efecto. Entonces, pues te agradezco mucho, Luis David. Tengo acá una reflexión justo que tiene mucho que ver con la primera parte de tu presentación de Margules. La pregunta siempre es ¿por qué no cambiar el concepto de recurso por patrimonio? Por ejemplo, cuando queremos recuperar un acuífero, nos encontramos que para Conagua el agua es un recurso y como tal un elemento productivo, por lo que privilegian los procesos agrícolas que el mantenimiento del ecosistema, el cual no genera productividad. Y una pregunta también acá tenemos en el chat: ¿qué solución se le puede dar a un tema como el vertedero de picachos en Zapopan? Nadie consideró a las comunidades. Cuenca abajo, este ejemplo se repite en muchos lugares. ¿Cuáles son las mejores prácticas para poner un vertedero? Creo que esto de pronto se nos sale un poco del tema, digamos que Luis David es más especialista en temas de recursos hídricos. Y tenemos también una pregunta de Francisco Silva. Como siempre, la realidad se impone en estos momentos en toda meseta de Tapalpa. Un grupo de muebles bien organizados pero bien diseñados han estado obteniendo ayuntamientos. Wow, ok. Tenemos acá un comentario bastante largo. Y me sigo contando por en el estado. Ok, aquí tenemos pues un comentario de Mauricio. Lo vamos a, digamos, a pasar porque digamos que es un poco fuera de tono, parece. Entonces, pues nada, tenemos ese comentario del señor Margules y también pues abrimos la ronda de preguntas para quienes quieran participar. Por favor, levanten la mano y pues pueden hacer varias preguntas, por supuesto.
La idea es pues también aprovechar que tenemos al doctor Luis David Rizo para contestar algunas preguntas, dudas que tengan sobre el paisaje, sobre el lugar que habitan. Tengo la mano levantada del señor Pereda o señora Pereda. Sí, buenos días. Bueno, la pregunta para ustedes y para David es en base a la sugerencia que nos hace de que Tapalpa no tiene un estudio del 73. ¿Es esa la información que él tiene? ¿Habrá más información de parte de ustedes que ustedes conozcan? ¿Podemos cooperar para que se haga el estudio y tener claro por dónde andamos en el mapa de Tapalpa, la Sierra de Tapalpa? Porque aquí hemos platicado, pero más que nada como que le hemos enfocado a la parte del pueblo de Tapalpa, ¿no? No a la Sierra de Tapalpa. Entonces, por parte de nosotros habría interés de participar en que se hiciera ese estudio y participar económicamente para que se logre, ¿no? Muchas gracias, señor Pereda. Efectivamente, pues yo solamente comienzo y dejo ya al especialista a hablar en detalle. Efectivamente, pues hay, digamos, información especialmente sobre recursos hídricos superficiales. Digamos que sobre los temas subterráneos es donde hace falta un poco más de información, según lo que entiendo yo, del paisaje. Liz David, de pronto te dejo complementar, tú conocerás mejor claramente este tema, digamos, de vacíos de Sí, sí, información. desde luego es muy interesante. Y sé que hay mucha gente interesada pues al menos tener un diagnóstico, ¿no? De dónde estamos, de cuál es el límite de nuestro sistema, no solamente el pueblo de Tapalpa, ni solamente el municipio, ¿no? En principio tenemos este polígono que delimita de forma administrativa el agua subterránea, pero no conocemos cuál es la geometría, la estructura del sistema hidrogeológico, así que sí, por supuesto que va a ser muy importante impulsar que se lleve a cabo un estudio. No es un estudio fácil de llevar a cabo porque está condicionado por la colaboración que haya con los actores principales, sobre todo los mayores productores, que necesitaríamos que nos ayuden a apagar sus bombas, a medir de forma sistemática los niveles del agua subterránea y también acceso a ciertos lugares, un buen control. Entonces, este estudio que es necesario necesita muy buenas intenciones, como decíamos, y más allá de mucho dinero, requerimos la colaboración. Esto tiene que estar coordinado con la CEA, la CONAGUA, los productores y los demás actores gubernamentales en la sierra. Solamente así podríamos tener un estudio adecuado, ¿no? Y como comentaba ahora mismo el profesor Silva, que tiene mucha experiencia en estos litigios, hay mucho movimiento en la Sierra de Tapalpa. Hay mucho movimiento, me refiero a muchos choques, ¿no? Entonces, si no nos ponemos en paz y nos coordinamos, tanto académicos, gobierno, como productores o iniciativa privada, no vamos a tener un diagnóstico y nos va a ganar el tiempo. Y lo que va a ocurrir es que vamos a empezar a padecer los problemas de la falta de diagnóstico. ¿Qué problemas van a ser? Pues precisamente no tenemos una fotografía entera, pero ya vemos problemas de calidad del agua, que se está utilizando agua para fines con los que no cuenta, es decir, los componentes que tiene el agua tal vez ya han sido afectados por otras actividades y no estamos abasteciendo con agua adecuada a la población y la falta de volúmenes, ¿no? Estos movimientos que ha habido en cuanto a la disponibilidad del agua en los últimos años en la sierra, pues son un reflejo de que tratamos de apostarle por una veda y no conceder más permisos
pero la realidad es que no sabemos dónde estamos y es difícil gestionarlo correctamente si no lo conocemos. Y va enlazado con lo que comentaban antes, ¿no? Por supuesto que Rainforest Alliance puede fomentar esto, pero necesitamos el compromiso de productores, de gobierno y de instituciones que tengan experiencia, no solamente el ITESO, por ejemplo, tenemos una alianza con la Universidad de Memphis, puede participar el TEC de Monterrey, puede participar la UDG, todos los que sea, será conveniente, pero tenemos que estar unidos por el objetivo común y que esto no pise callos de otros intereses, ¿no? Gracias, Luis David. Yo de pronto solo para complementar justamente, digamos, sobre este llamado a cuál es la acción que se está realizando en este momento. Creo que hay que tener en cuenta que estamos en un paisaje con muchísimos actores, ¿no? Y este tema, digamos, alrededor del recurso del agua puede ser justo uno de esos temas que puede traer a todas las personas a una mesa para trazarnos, digamos, los objetivos comunes y tratar de tomar acciones que nos lleven a esos objetivos comunes. Creo que todos estamos de acuerdo, sea quien sea, de que el recurso hídrico es importante para cualquier actividad que se esté realizando. Entonces, justo ese objetivo de Landscale, la iniciativa Landscale, es sentarnos, digamos, alrededor de una misma mesa, trazarnos un plan de acción, unos objetivos y también identificar qué acciones se pueden hacer desde una dinámica complicada, porque claramente son de diferentes actores, con diferentes intereses, diferentes visiones de lo que puede ser el paisaje, y es un proceso, digamos, de concertación, de diálogo, de intercambio, también de producir la información, porque muchas veces uno puede sentarse sin la información necesaria, justamente, digamos, es uno de los temas que señala el doctor Luis David. Entonces, es justamente ese trabajo que estamos haciendo desde Landscale, traer la información necesaria, sentar a los actores alrededor de la mesa para que se genere ese diálogo informado acerca de diferentes temas y poder trazarnos unos objetivos a mediano y largo plazo y todos ponernos de acuerdo sobre qué acciones vamos a hacer para lograr esos objetivos. Le doy la palabra al señor Margules. Creo que tenía la mano levantada. Sí, gracias. Muchas gracias, Gustavo. Precisamente, bueno, lo que yo comentaba en el chat era, más bien si era no era un comentario, era una pregunta. Nosotros hemos estado trabajando mucho en el sitio Ramsar, Laguna de Totonilco, y hemos tenido o tuvimos muchos problemas con Conagua porque privilegiaban el tema productivo, ¿no? Y en este concepto de recurso y no de patrimonio, o sea, nosotros siempre hemos dicho, no le digamos recurso al agua, porque un recurso es para usarse hasta que se acabe. Compro una camioneta, la uso y luego compro otra. Pero a la hora que hablamos de un tema patrimonial, es un tema de conservar porque es para mis generaciones posteriores. Entonces, con Conagua, a la hora que hablamos en el concepto recurso, privilegian el tema productivo y entonces cuando tú tienes un distrito de riego antes de la laguna, pues Conagua dice, pues yo tengo que producir caña, maestro. Si no llega agua a la laguna, pues es una pena. Literal, ¿eh? Y entonces si nosotros en este diálogo comenzamos a tratar al agua como un tema patrimonial y no como un recurso, creo que vamos a empezar a cambiar esas concepciones. Entonces, bueno, esa era mi pregunta, si es posible inclusive desde la academia poder empezar a hablar de recurso, digo, de patrimonio y no de recurso, pues estaría padrísimo. Y por otro lado, el ejemplo que yo ponía con Picachos es que estamos trabajando un proyecto de turismo rural en Zapopan, en donde las comunidades Cuenca Abajo, cuando llueve, sus arroyos, su agua superficial está llena de lixiviados. Eso puede suceder en la Sierra de Tapalpa, pensando Cuenca arriba y luego con Cuenca abajo las poblaciones que están. Entonces, ¿cuáles serían esas mejores prácticas en cuanto a esos vertederos? Esa es la pregunta, pues para que no suceda lo que está sucediendo en otros lugares, ¿no? Gracias. Sí, muy interesante, Mauricio, gracias por los comentarios. Estoy de acuerdo que tenemos que hacer un esfuerzo de ir permeando estos matices en el lenguaje, ¿no? Me gusta esto de patrimonio, posiblemente así, viéndolo como una inversión
no como un gasto, como un aliado y no como un insumo, un recurso para explotar, podemos ir cambiando la perspectiva, ¿no? Si esta utilización, por ejemplo, lo que decías del vertedero, ¿no? Si hay que hacer un tiradero de basura porque producimos mucha basura, bueno, técnicamente ya hay instrumentos y hay un montón de avances en este sentido de hacer por ejemplo, cartografía multivariable, que de acuerdo con un montón de situaciones, puede decir qué lugar puede tener la mejor vocación para llevar a cabo un vertedero como el de Picachos. Evidentemente, cuando se realizó Picachos, no se consideró a toda la gente que vivía aguas abajo, como bien comentabas. Entonces, sí, tenemos que, otra vez, considerar el agua, no, considerar el ecosistema hidrológico como una cosa que hay que cuidar, que hay que conocer bien y, bueno, con instrumentos técnicos, tratar de recobrar esta calidad, ¿no? Insisto, no queremos vertederos, pero con el modelo económico vigente, pues tenemos que utilizar los mejores instrumentos que tengamos. Pero como bien ha señalado, el problema tal vez más profundo y tiene que ver con la forma de ver el desarrollo, digamos, este concepto de desarrollo. Creo que va por ahí. Gracias. David, tenemos una pregunta bastante específica de Adriana Covarrubias. ¿Hay alguna ley que regule la aplicación de pesticidas y agroquímicos que están contaminando los mantos freáticos de la zona por los cultivos de berries y papa? Bueno, no es mi área completamente eso, pero sí que hay por ejemplo, ya se está prohibiendo la utilización de glifosato, ¿no? El pesticida por excelencia. Entonces, sí, ya hay iniciativas desde dos perspectivas. Por un lado, tratar de regular el uso de glifosato, de ciertos pesticidas en el territorio, desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista de producción de agricultura. Y por otro lado, desde la cachucha de calidad del agua, hay menos. Las normas de descargas de aguas residuales, las normas de calidad del agua de zonas naturales, no consideran ni pesticidas, ni hidrocarburos, ni contaminantes emergentes, etcétera. Un montón de variables que tendrían que tener en cuenta, no se miden, no están en la legislación, como bien señalaba el profesor Silva, y como no están en la legislación, pues no se controlan ni están reguladas. Entonces, nos falta mucho por trabajar, a pesar de la prohibición reciente del uso de glifosato. Tenemos mucho que avanzar en términos de medición de los ecosistemas naturales. No hay una normativa que nos acompañe con esto. Gracias, Luis David. Bueno, ya son las 10:20. Creo que mencioné el último comentario del señor Francisco Silva. Es necesario que los ayuntamientos midan el consumo de agua en las cabeceras municipales para conocer la realidad que existe en materia hídrica en las poblaciones. Sí, bueno, el profesor Silva sabe que no es jurisdicción bueno, el municipio tiene la tarea de abastecer de agua. Sin embargo, la gestión del recurso es de la federación. Entonces, sí, yo sí creo que sería clave que los municipios llevaran a cabo un control y tuvieran mediciones. Pero, como ya se sabe, hay unas limitantes jurídicas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Luis David. De pronto ya para cerrar la última pregunta, creo que el señor Pereira tiene la mano levantada o de pronto era la intervención anterior. Es posible. Bueno, creo que entonces no quisiera abusar del tiempo de Luis David, que tan amablemente nos ha acompañado el día de hoy. Perdón, Gustavo,
Ah, Ya. ok. Sí, perdón. Sí, mira, entiendo, hablando de la Sierra de Tapalpa, que son los 4 municipios, eh, pues por un lado, el esquema de la parte de sociabilizar y entendernos entre todos es muy importante, pero creo que no podemos olvidarnos de la ciencia, y yo al ser parte de la Sierra Tapalpa, pues lo que me interesa es que mientras trabajamos en la parte social, trabajemos en la parte técnica de entender perfectamente bien, claro, en qué consiste nuestra parte hidrológica de la Sierra Tapalpa, y por lo tanto yo lo que sugiero es que lo hagamos por iniciativa de ustedes, con la participación personal de parte de nosotros, en el caso de Sierra Masati, para poder contratar a los científicos que hagan el cuadro de poder evaluar cuál es la cantidad de agua que tenemos, y a la hora de sociabilizar, pues realmente sociabilizar con bases, con números, y no en base a decir, chin, mano, yo tiro la cobija para acá o yo la tiro para acá, ¿no? Y creo que al final, pues vamos a llegar a eso. Entonces yo sugiero que lo vayamos haciendo de inmediato, paralelo a la parte social, ¿no? Muchas gracias. De acuerdo, y también coincido con que las juntas intermunicipales pueden ser un elemento crucial para coordinar estas cosas. Sí. Muchas gracias, señor Pérez. Sí, efectivamente es algo que tenemos muy en cuenta, digamos, al poder tomar decisiones informadas, y es una de las líneas muy fuertes de esta iniciativa justamente, es crear esa información, generar información que hace falta para poder tomar esas decisiones que se necesitan a nivel de paisaje. Muchas veces hay vacíos de información y la idea justamente es tratar de llenarlos en la medida de lo posible para poder ir avanzando. Muchísimas gracias por la propuesta, sin duda alguna la tendremos en cuenta. Bueno, no siendo más, yo creo que vamos dando por cerrada la sesión. Yo les agradezco mucho a todos por haber participado el día de hoy, por sus preguntas, por la participación. Al doctor Luis David, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, y les dejo de nuevo por última vez, les dejo la lista de registro y se pueden registrar ahí, tienen el Google Form. Muchísimas gracias a todos. Por cierto, perdón, antes de irme casi se me olvida, tendremos una tercera sesión, esperamos en enero. Esta va a ser sobre manejo del fuego. Más o menos a mediados de enero nosotros les estaremos comunicando, como lo hemos hecho antes, por redes y por mail, para que estén muy pendientes. Vamos a tener la participación del Servicio Forestal y también de la SEMADET, que nos va a contar un poco cómo está actuando el fuego en la Sierra de Tapalpa, que también ha sido otro de los temas que salieron mucho a colación en las diferentes discusiones que tuvimos. Así que en enero, por favor, muy pendientes, ya cuando vuelvan de vacaciones, cuando ya estén un poco más descansados, vamos a reiniciar año con manejo del fuego para iniciar el año calientitos. Muchas gracias a todos por la participación y hasta una próxima en enero. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Luis David. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.